Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Este lunes 19 de octubre de 2020, con 2 iglesias quemadas, saqueos, ataques a comisarías e incidentes en diversas comunas del país, finalizó la jornada del domingo. Al cumplirse un año del estallido social, un grupo de encapuchados incendió la iglesia San Borja. Discúlpeme, es el último espacio que quedaba del antiguo Hospital San Borja que quedaba en toda esa zona. Esa era la capilla, realmente es patrimonial y se ha perdido, además del significado que pueda tener en otros ámbitos. Bueno, esto estaba en administración o perteneciente a Carabineros de Chile, y además se perdió la cúpula de la parroquia La Asunción en Vicuña Maquena, también de 1800 y algo. Mira, una pérdida patrimonial enorme, más allá de lo que significa un lugar de culto, que es la esencia de una sociedad que respeta los distintos saberes, deberes y creencias de cada miembro de la sociedad. Andar quemando lugares de culto es realmente volver a la barbarie, es a la falta de respeto final o fundamental entre ciudadanos. Ese es el drama que vivimos ayer. Bueno, según cálculos de Carabineros, más de 30.000 personas llegaron hasta Plaza Baquedano. Se informó que hubo 580 detenidos en todo el país y 116 funcionarios de Carabineros resultaron heridos. Las manifestaciones comenzaron temprano, en forma pacífica en Plaza Baquedano, hasta donde llegaron miles de personas, se movilizaron, pudimos ver de manera tranquila en un principio, e incluso algunos llegaron con sus familias. Sin embargo, esto sin considerar la imprudencia sanitaria que ello puede implicar, porque estamos haciendo todos los esfuerzos para que la gente vuelva a sus trabajos, para que los niños vuelvan a sus colegios y no pierdan más clases. La verdad es que, pero eso es una disquisición que cada persona tiene que hacer respecto de cuánto aporta a que nos sanemos entre todos. Bueno, sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a producirse incidentes en la propia Plaza Baquedano, con peleas ahí de manes, enfrentamientos entre grupos de barras bravas. Ahí empezó la situación a irse totalmente de control y no tenía nada que ver con una manifestación pacífica. Esa es la segunda parte. Y la tercera es la que vimos que está envuelta en llamas. Y eso lo dice todo, da vuelta al mundo. No tenemos mucho que explicarle al mundo por qué aquí se queman 2 iglesias. No tenemos mucho que explicar al mundo por qué, si es que tenemos el próximo domingo una cita con la democracia, una cita con el soberano, que somos todos nosotros que vamos a ir a votar, ¿por qué 4 días antes hay manifestaciones donde la violencia campea y donde hay que quemar iglesias y donde tiene que haber heridos? ¿Por qué? No es justificable en ni un caso, pero al menos alguien podría decir, claro, es que las autoridades del país son sordas totalmente. Entonces, a la ciudadanía no quedó más que protestar y ahí quedó la grande. El domingo hay un plebiscito, y un plebiscito que ganó la gente exigiéndole a las fuerzas políticas que se pusieran de acuerdo el 15 de noviembre para que eventualmente abramos un proceso constituyente que hagamos entre todos. Ese es el escenario. Lo que vimos ayer es de otra película, es de otro país, es de otra sociedad que la que quisiéramos creer que tenemos, pero lamentablemente tenemos. Lo que sí es de otra sociedad que la que queremos tener de aquí en adelante. Los que queman iglesias, los que sacan cuchillos, los que rompen bienes públicos y privados a gente que se saca la mugre trabajando y que hoy día no pudo vender ni siquiera un kilo de pan en la esquina. Esas personas probablemente no les interesa el proceso de este domingo, el cual usted y todos nosotros estamos invitados a formar parte para hacer de este país un país más civilizado, más dialogante y más moderno. Vamos entonces a la mesa de conversación, porque vamos a conversar de inmediato con una persona que además tiene mucho conocimiento con lo que ha ocurrido en esa zona. Voy a ordenar mis papeles porque vengo del otro estudio. Porque además ha escrito un libro estupendo sobre todo lo que ha ocurrido el último año y en particular a partir del 18 de octubre. El periodista, escritor Patricio Fernández. Pato, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, bien aquí, mucho gusto. ¿Qué tal? A ver, voy a mostrar aquí en la pantalla, a ver si enganchamos contigo, pero aquí ya está el libro Sobre la Marcha, que es un juego de palabras muy atingente, con 2 cosas. Llama la atención porque es sobre la marcha que vemos, o sea, el tema es sobre las marchas, pero sobre la marcha porque la introducción tú la terminas de escribir el 12 de febrero,
Es decir, claramente con un libro abierto, un libro con capítulos por escribir, y de hecho se han escrito después de esto, pero tú narraste, le tomaste el pulso a la calle durante esos meses y a partir del viernes 18 de octubre de 2019. Partamos de atrás hacia adelante, partamos desde ayer, Pato, si te parece. ¿Qué viste ayer? ¿Cómo lo percibes tú después de haber escrito esta crónica? Mira, ayer lo que vi es en un día concentrado en distintos espacios, en distintos territorios alrededor de Plaza Italia y Plaza Italia incluida, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como se le quiera llamar, los distintos mundos que fueron mostrándose a lo largo del estallido. Al escribir ese libro, que iba narrando como al pie del cañón lo que me iba tocando ver, pude constatar que esta historia comienza de una manera que evoluciona. O sea, no todo lo que vemos durante todos esos meses es lo mismo. Y lo que vimos ayer, por ejemplo, no era lo mismo que lo que vimos el viernes pasado. Ayer, y daría como para hacer una buena geografía del lugar, dependiendo en qué sitio alrededor de Plaza Italia tú te pongas o describas, ves distintos mundos. El Parque Balmaceda, atrás del monumento a Balmaceda, sí, hacia Providencia, es un mundo más familiar, amistoso. Plaza Italia terminó siendo lugar de disputa de las barras bravas. Hay que acordarse que en su momento se disputaban la estatua de Baquedano, claro. Se la turnaban entre Colo-Colo y la U, las barras bravas, digamos. Y otra cosa son esos lugares de más intensa violencia que son los que han quedado en la retina de todos, que se dan básicamente en Ramón Corbalán con Carabineros de Chile y de ahí hacia abajo, que fue el territorio de la primera línea durante todo el estallido pasado y que ahora donde vimos lo que vimos. Yo estaba ahí cuando aparecieron por el rosetón de la iglesia San Borja unos compadres vestidos de negro, salieron como de adentro de la iglesia hacia afuera y botaron esa estatua de la Virgen que había sobre la... Sí. Tú estabas ahí. Sobre el front, y yo estaba ahí, sí. Ese ambiente, ese mundo, no es el mismo mundo que el que ves en todo el resto de la concentración. Claro, probablemente, pero ese es el mundo que queda en la retina, como dices tú. Ese mundo, tampoco hay que ser muy despierto ni muy avesado en este tema para darse cuenta que no solo no está ni con el apruebo ni con el rechazo, incluso no podría aproximarse, a lo mejor con riesgo de equivocarse, a pensar que no le interesa lo del domingo o que incluso quiere que lo del domingo salga mal o no salga, o se aborte. Debe haber algo de eso, o sea, una persona que quieren dar la impresión, echarle agua a este proceso, aguar el proceso que parte el domingo y que para algunos tienen muy buenas expectativas y otros tienen temores probablemente. Me imagino, porque también ahí hay distintos universos, ¿eh? Una cosa que se ve en esos ámbitos, yo te diría, son como los grupos anarcos, que se notan incluso por la estética, andan más vestidos de negro, se cubren la cabeza con un estilo, digamos, tienen un algo que los caracteriza, pero conviven ahí también con otro tipo de mundo mucho más marginal socialmente y más directamente delincuencial. Yo tiendo a pensar que hay una parte del mundo que se ve ahí que es exactamente el mismo que tú ves rompiendo un semáforo después de un partido de fútbol. Y también yo vi en esa zona peleas entre gente que estaba ahí, dos tipos con cuchillo, digamos. Esa violencia que hay ahí tiene poco que ver con la discusión política que estamos hablando y más bien habría que pensarla o verla como algo así, como una marginalidad que se vuelve en escena. Un mundo que se siente ajeno a todos los órdenes que nos interesa habitar o construir, porque justamente no ha sido incorporado y lo único que desearía es destruirlo. Tú estuviste, Pato, en ese momento más clave, donde veíamos recién, donde cae la Virgen, donde rompen, que empiezan a quemar, en fin, la San Borja. Primero, me gustaría que ya que estabas, nos describieras si estaba o no estaba la policía, a qué distancia y qué hizo o dejó de hacer. No estaba. No estaba ni cerca. No estaba. Ni cerca. No estaba ahí. Había un mundo que salía como desde la iglesia, había otro que tiraba esta estatua de la Virgen con un cordel desde abajo y había como una barra que festejaba cada uno de los destrozos. Caía, digamos,
la escultura y ovacionaban. Policías ni de cerca, pese que era la iglesia institucional. Ya. No. Segundo, ¿cuántos son? ¿Qué edad tienen? O llegaron después, por lo menos, de la caída de la Virgen, porque yo estuve ahí un rato, tuve unos 10, 15 minutos, cayó esto y en ese tiempo no habían policía. ¿Cuántos son? ¿De qué edades tienen? No sé si logras, si logras escuchar diálogos entre ellos para tratar de hacer una radiografía un poco más cercana a ese mundo que le llamas tú. Por eso te digo que yo creo que ahí se mezclan también distintos ingredientes. Yo no puedo darte una respuesta científica, valga la que voy a dar, como la de un observador que ha seguido esto eso es lo que pido, más de cerca posible. Por una parte, hay unos grupos más jóvenes que deben pertenecer a agrupaciones que existirán en facultades universitarias, de hecho sé que las hay, en la Universidad de Chile y en distintas partes, que son más bien grupos, organizaciones anarquistas, para ponerle un nombre genérico, que tienen sus pequeñas sedes y sus nombres apenas difícilmente uno los retiene y son distintos y varios. Pero eso se mezcla con este mundo que te decía que es más una marginalidad, o sea, un guatón sin camisa, digamos, que anda con una cadena. Que es como otro tenor. Claro, van más en la libre probablemente, ese que no es una organización universitaria. Donde hay bastante copete, donde habita un cierto estado de distorsión y un ánimo muy, no sé cómo le vamos a llamar, lumpenesco quizá habría que decir. Claro, claro. Bueno, de ahí... Pero eso, lo que te quiero decir, y que es importante atender en esto, es que eso no es la totalidad de la manifestación. Y no lo digo solo para decir, para exaltar que hay acá un mundo muy pacífico y otro muy violento, sino que hay muy distintos mundos. Incluso dentro de la violencia y submundos, eso es lo que te entiendo. Incluso dentro de la violencia y fuera de ella. Yo diría que una de las características que creí ver en el estallido social eran muchos mundos que se mostraban, que se estaban mostrando y irrumpían con mucha fuerza y que habían sido invisibles durante mucho tiempo para el mundo del poder, para el mundo de la institucionalidad. Por eso es que resulta tan reveladora, tan explicita también la situación cuando la primera dama dice que lo que hay acá parecen alienígenas, porque efectivamente eran un mundo enteramente desconocido. O sea, irrumpen mundos desconocidos. Había acá, hay tantos ingredientes, porque por una parte yo diría que las dos grandes fuerzas son jóvenes de una generación posterior a la del 2011, que tuvieron mucha fuerza en el comienzo. En segundo lugar, irrumpe con extraordinaria fuerza a medida que esto avanza las mujeres, y yo diría que esos son los dos gigantescos motores del estallido social, porque hay que recordar que más allá de los hechos de violencia, al menos hasta marzo, todo este movimiento, no estoy diciendo la violencia, sino que el movimiento del estallido social tuvo aprobaciones muy mayoritarias. En el comienzo bordeaba el 80% y entiendo que hasta marzo estaba por el 70%, sin que se hubiera interrumpido nunca, de hecho, los hechos de violencia, aunque hay que constatar que después del 15 de noviembre, con el acuerdo por un proceso constituyente, bajó considerablemente. Esto cuesta notarlo mientras siguen habiendo eventos violentos, porque habiendo cualquier evento violento, el fuego concentra la atención, claro. Pero disminuyeron mucho. No, y además no solamente empaña el otro tipo de manifestaciones, sino que parece que alguien quiere leerlas como si se justificaran, al decir que hay otros que van en familia. Algunos he escuchado decir, bueno, ¿qué quieren? Entonces están aguando la responsabilidad de los que queman una iglesia. Bueno, aquí hay miles de capacidades y de voluntad de entender el proceso. Me gustaría que entráramos a la plaza, donde vimos la disputa del territorio de las Barras Bravas, pero es un lugar más bien cercano a donde también otro hecho que es bien relevante es el intento fallido de Daniel Jadue de coronarse allí en esa plaza, donde tiene que salir, bueno, como lo vimos salir, lamentablemente agredido también y también víctima de la violencia. Me gustaría que narraras también ese mundo, si lo pudiste ver. Mira, partamos por el final, partamos por lo que tú narras de Jadue. Yo creo que ese termina siendo un hecho bastante clarificador en algo que algunos hemos insistido, pero que aquí este equívoco permanece.
hubo en el estallido, en primer lugar, un mundo de izquierda que quiso presentarse como los representantes de lo que estaba sucediendo en la calle, cuando nunca lo fueron. Y por otra parte, hubo un mundo de derecha que, apelando a sus fantasmas históricos, quiso ver acá, y quieren seguramente algunos, porque ningún hecho los va a convencer de lo contrario, de que aquí hay algo así como una revolución comunista. Y aquí hay una influencia del castrochavismo, y aquí estamos ante el año 70 que regresa. Eso es un equívoco total. Aquí hay un gran quiebre epocal, aquí lo que irrumpe es algo completamente distinto de eso. Cuando tú te reúnes, por ejemplo, yo estuve conversando con Víctor Chanfró en su minuto, el dirigente de las ACES, sí. ¿te acuerdan? El joven. Tú ahí no vas a ver, en ese mundo no vas a ver ningún militante de un partido cuyo nombre tú conozcas, ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista, ni nada así. Más bien, todos estos mundos son vistos como una misma cosa al interior de la institucionalidad. Yo he dicho otras veces que para muchos de los que estaban participando en las calles en este tiempo, desde Jacqueline Van Rieselbergher a Guillermo Tellier, son un WhatsApp. Son una misma historia, digamos. Pertenecen a un universo que no los roza. Tanto es que, claro, es que uno podría decir esa es una buena parte. Claro, uno podría decir esa es una caricatura para graficar y para comprender que uno es el mundo político y otro es esta marginalidad, este anarquismo, esta periferia. Pero ¿es tan así, Pato? ¿Es tan literal que para algunos de estos muchachos Tellier y Van Rieselbergher son lo mismo, de verdad? Bueno, quiero decir, quizás esto encierra una pequeña exageración, Sí, pero ilustra algo que es el mundo del poder, el mundo de la institucionalidad, el mundo de los que no me representan a mí. O sea, la gente que salió aquí a la calle no estaba hablando a nombre de ninguno de esos grupos, sino que se le estaba haciendo presente a todos esos grupos que ellos eran distintos de ellos. Y que más bien lo que venían a exigir o lo que era ser vistos. De hecho, hay una palabra que nos debiera llevar un buen rato a analizar y que es interesante y que va a ser políticamente relevante más allá de Chile, es la palabra dignidad. Terminada, por así decirlo, la Guerra Fría entre dos grandes conceptos que podrían en su momento eran libertad e igualdad, irrumpió a partir de la primavera árabe, de los movimientos que hubo en Egipto, etcétera, y después retoma en España con los indignados, asume un rol muy protagónico la palabra dignidad. Está en casi todos los movimientos de protestas que están habiendo y que han habido en el mundo en los últimos años. Todos los cuales, dicho sea de paso, o muchos de los cuales, tienen en común la ausencia de liderazgo, la distancia de partidos políticos, etcétera, etcétera. O sea, acá, en primer lugar, lo que estamos viendo y lo que está irrumpiendo es una ciudadanía que tiene una relación política que va a haber que ir viendo cómo se entiende en el futuro, distinta, que ya no está mediatizada por los partidos y por los grupos intermedios. Pato, pero si el movimiento de los indignados tiene también esa característica original, que acampaban en la Puerta del Sol, que era una organización totalmente diseminada, cada persona, no tenían un líder o líderes, sino que fue una cosa que se fue armando. Si bien ocurrió eso, hoy día son parte del gobierno. El vicepresidente del gobierno de España es el presidente de Podemos, Pablo Iglesias. Es decir, si uno le pregunta a estos muchachos, si uno se aventurara a preguntarles qué es lo que quisieran el día de mañana, voy a poner un caso hipotético, presentan una lista y ganan, quisieran presentar una lista, quisieran participar, quisieran gobernar, Podemos en España lo quiso y lo logró. El paralelo de Podemos en España es el Frente Amplio. Claro. Y eso es la generación del 2011 y son los millennials. Pero mutaron. Y para estos de ahora, por lo menos así me lo planteó en su momento Chanfró, y también lo conversé con Rodrigo Pérez, que era el presidente del Instituto Nacional, ellos no son una referencia. Chanfró lo decía de esta manera, bien clara, decía, el movimiento del 2011 cree que se puede tener una pata en la política y una pata en la calle. Nosotros creemos que no hay que tener una en las instituciones y otra en la calle. Nosotros creemos que no hay que tener ninguna en las instituciones. O sea, funcionan muy al margen de toda esa a lo que me refería es que el origen de España, probablemente los indignados, también era gente que no pretendía, pero el punto es que si empiezan a acumular poder y se les diera una posibilidad, Chanfró u otro,
¿accederían a querer gobernar algo, administrar algo, o tú crees que tiene una vocación eterna por la calle? No, es que, mira, no lo reduzcamos a Chanfró y ellos, ampliémoslo a lo que uno pudo ver en las distintas facetas de este tiempo del estallido social. Yo por lo menos nunca vi un rayado. Recorrer los rayados de las calles era una experiencia, digamos, informativa, entre otras cosas. En este libro están sumamente bien recogidos y tiene una narrativa, una explicación muy interesante en este libro de Pato. Bueno, lo que no había en esos rayados era la promesa de un destino o un futuro hacia el cual avanzar. La palabra socialismo, por ejemplo, es una palabra ausente en este estallido social. Sí está muy presente antineoliberalismo, antipatriarcado, anticapitalismo. Paco. Hay muchas versiones, incluso apareció en algún momento el ¿cómo le llamaban? Adultocracia. O sea, había acá una gran ruptura con los conceptos de autoridad. Y fíjate que esto, si tú lo revisas en los distintos ámbitos, vas a ver que se repite. El estallido viene después, pocos días después de que se está quemando la rectoría del Instituto Nacional. Sí. Los curas, por lo tanto, la autoridad del profesor está caída. La autoridad del cura, ni hablar. Venimos de una degradación de eso increíble. La popularidad del Congreso o el respeto por el Congreso bordeaba el 2%. El presidente de la República, el 6%. Hay acá una gran crisis. Hay un tipo de liderazgo que se desmoronó. Uno lo podría sintetizar en Ricardo Lagos, en la imagen del liderazgo estadista, e incluso y en Sebastián Piñera, en el más financiero o noventero, el que gana plata, el winner, digamos. Todos estos liderazgos se desmoronaron. Y yo te diría que una de las preguntas por hacerse hacia adelante también es cómo se van a generar liderazgos, porque este fue un movimiento que en general no aceptó la presencia de liderazgo. No irrumpieron rostros emblemáticos. No hubo nadie que lo pudiera hacer. Pato, este libro que está recién presentado, para algunos poder haber dicho, bueno, ya quedó fuera, ya quedó offside. Este libro se está escribiendo. Este libro podría ser en versión electrónica un diario de vida, un proceso que todavía está absolutamente, no sé si en su plenitud, en qué fase de la vida, pero está con vitalidad plena. Tan así que este libro, la verdad es que se terminó de escribir a fines de febrero, claro. Se publicó en abril, y lo que se estaba discutiendo a fines de febrero, cuando yo le estaba poniendo el punto seguido a este libro, para no decir el punto final, era que se venía un marzo en el que podía volver a calentarse la situación del estallido por el ingreso de los liceanos a los liceos. Sin pensar en la pandemia siquiera. Y resulta que apareció la pandemia. Claro, por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a ir viviendo en una incertidumbre más o menos impresionante. Una crónica, una crónica inconclusa. Ahora, solo para terminarte una cosa, yo creo que el último momento de dignidad de la política o de grandeza fue cuando supo leer el 15 de noviembre un fenómeno que no manejaba, sino que lo leyó y lo tradujo. Y ese también es otro equívoco que se produce a veces en la discusión política. Lo que estaba sucediendo era algo que se le escapaba al control a todos esos que hicieron un acuerdo para encauzarlo. El gran reto que tiene hoy día el sistema político es que esos mismos partidos que interpretaron no vayan a cometer la aberración de capturar el proceso constituyente, limitando esa participación gigantescamente necesaria de muchos mundos para que éste tenga sentido y relegitime y se convierta en un cauce en medio de esta dispersión. Bueno, crónica inconclusa sobre la marcha, que continúa la marcha, por lo tanto tendrá que tener revisiones, segundos tomos o como quiera sea el formato que se elija, pero yo lo estuve leyendo en buena parte, es interesante porque es muy reciente la historia, pero también han pasado tantas cosas entre medio de otro tipo, de otra índole, otras crisis sanitarias, económicas, sociales, que vale la pena recordar cómo partió esto. Pasó recién un año y ya parece el pasado, pero con códigos que están superados, otros que están presentes y otros que probablemente están por descifrarse. Así que sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile, de Pato Fernández, editorial Debate, recién salido, pero vale la pena revisarlo. Pato, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Matías, a ti. Que te vaya bien. Buenas noches. Chao. Bueno, ¿y sabía usted que
Un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de la venta de una propiedad. ¿Usted puede ser corredor? Sí, puede ser corredor. www.colegioinmobiliario.cl o llame al 23 21 00084. Ahora con código CENSE. Pausa y volvemos. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional, asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Y tomamos contacto con el senador por la Araucanía de Evópolis, Felipe Kast. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, lo que queda, después nosotros tuvimos la oportunidad de compartir ayer mesa en Estado Nacional, pero es otra dinámica, es más breve, es más rápido, es más de debate. Aquí tener a esta hora un espacio para conversar, reflexionar lo que ocurrió ayer al cumplirse un año del 18 de octubre tan violento que vivimos el 2019. ¿Qué queda en la reflexión cuando la clase política parece ser el principal adversario de lo que vimos ayer? Bueno, yo creo que quedan varios sentimientos, Matías. Primero, una sensación de que la democracia, como la conocemos, y la cual ha sido claramente motivo de orgullo cuando se recuperó a fines de los 80, principios de los 90, cumplió un ciclo donde fracasó por muchas partes, tuvo muchos beneficios que ya conocemos de los últimos 30 años, pero donde se generó una desafección tremenda. Y yo creo que esa desafección, que lo comentábamos ayer en Estado Nacional, tiene múltiples causas, pero al menos yo quisiera mencionar dos de ellas. Una tiene que ver con que el Estado, los políticos, que se suponía que teníamos que entregar dignidad en educación, en salud, entregando un Estado moderno, que donde la educación pública no tuviese nada que envidiar a la educación privada, donde los mejores llegaran a lo público para poder generar una cancha pareja y menor desigualdad en elementos tan centrales como eso, no se hizo. ¿Y por qué? Porque mientras el Banco Central se manejaba con total meritocracia, autonomía, independencia, los ministerios sociales, desgraciadamente no ocurrió eso ni con el Ministerio de Educación ni con el Sename, que fueron utilizados como agencia de empleo de los partidos políticos en los últimos 30 años. Y eso ha sido realmente un motivo de frustración tremenda. Y aquí, Matías, hay como varias tesis de qué es lo que falló. Hay una tesis que dice que fracasó el modelo económico, y que por lo tanto esto es una gran manifestación en contra del modelo económico. Esa es una tesis. Hay otra tesis que dice, no, mire, lo que pasó es que como dejamos de crecer en los últimos 8 años, esa, de alguna manera, expectativa de mayor desarrollo de la clase media se vio frustrado por el menor crecimiento y por lo tanto esta frustración estalló. Yo honestamente creo que no es ni la una ni la otra. Insisto, yo creo que esto es un fracaso de la política, donde muchos de los políticos que se vieron incluso involucrados en temas de financiamiento ilegal no tuvieron muchas consecuencias, donde ocuparon al Estado, como explicábamos recién, y lo exprimieron como una agencia de empleo para sus partidos políticos en lugar de hacerlo para los ciudadanos. Y por lo tanto creo que esto es más bien un enojo con una democracia que ha venido desgastándose y con un Estado que no ha logrado generar dignidad y que no ha sido tanto en contra de la libertad económica o el poder emprender, sino incluso contra que los políticos, cuando han habido abusos, tampoco han podido perseguir esos abusos con suficiente decisión y fuerza. Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, que es un hombre que conocidamente, no sé si milita, pero es un hombre de ideas de derecha, centro-derecha, un intelectual, economista, en fin, filósofo, sostenía hace unos 10 días una entrevista en alguno de los diarios, no recuerdo en cuál, que al final, haciendo una autocrítica a su propio sector, señalaba que se confundió el crecimiento con el progreso, que puede parecer un sinónimo en algunos casos, pero si uno se detiene un segundo, por Dios que es distinto. Solo crecer es distinto que a todos progrese una sociedad, porque el crecimiento puede ser mirado desde arriba, el progreso necesariamente si progresan todos. ¿Comparte esa tesis? Por supuesto, y la comparto porque en el fondo el crecimiento económico significa que el mundo privado, la generación de empleo y las energías del mundo privado, que son muy importantes, te permiten reducir la pobreza,
te permiten efectivamente generar riqueza, te permiten incluso hacer que el Estado crezca producto de los mayores impuestos. Pero si esos impuestos que llegan al Estado, en lugar de devolverse a los ciudadanos, quedan a mitad de camino, ya sea porque se utilizan mal, ya sea porque al final se ocupa para pagarle favores a los partidos políticos en lugar de poner a los mejores personas. Y acá, Matías, hay mucha literatura. Los partidos que logran mayores niveles de felicidad son partidos donde, perdón, los países, son países donde sus instituciones son muy sólidas. Entonces, cuando uno ve que los colegios públicos, en realidad que tú conoces muy bien, no tienen el estándar de calidad que le exigimos, por ejemplo, a un banco para poder existir. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú y yo, Matías, quisiéramos abrir un banco mañana, nos dirían, compadre, usted no puede abrir un banco, necesita 20 millones de dólares para abrir un banco. Y yo te devuelvo la pregunta, ¿es más importante un banco que un colegio? ¿Un banco financiero? Para mí es mucho más sagrado un colegio. Entonces, abrir un colegio debiera ser, da lo mismo que sea estatal o particular subvencionado, debiera ser un lugar sagrado, de mucha calidad, de mucha preocupación. Y eso no significa que sean todos iguales, como muchas veces la izquierda le gusta homogenizar. No, tienen que todos enseñar lo mismo. No, la diversidad es maravillosa. Estándares de calidad. La calidad no se tranza. Y se ha transado mucho. Y lo peor es que se ha transado utilizando la palabra libertad. Entonces yo digo, a ver, perdón, ¿acaso no hay libertad financiera cuando le exigimos a los bancos que sean muy buenos o que sean muy conservadores? Felipe, y ahí hay una autocrítica a tu sector. Tú fuiste ministro de un gobierno de derecha, en cuanto que el sector, en el caso de la educación, que pusiste tú, efectivamente se transó muchas veces la calidad, pero lo que sí había eran muchas veces tremendos negociados. Podían ser buenos negocios y buenos colegios, pero también buenos negocios y unos fraudes educacionales que generan expectativas rotas, que era un fraude a la sociedad. Allí, por no tocar esta supuesta libertad, ¿se dejó pasar mucho en educación? Mira, yo absolutamente, yo soy un gran defensor de los vouchers. Yo creo totalmente en la libertad, pero la libertad con calidad, pues, Matías. Si no, es una gran, estamos como pasarle un autobús de niños a un chofer que no tiene carnet de manejar. Va a terminar matando a esos niños, va a chocar. Entonces, y esto, oye, ojo, esto juega para la derecha y para la izquierda. La derecha efectivamente fue muy permisiva con estos vouchers, que son muy buena idea que la gente elija, pero elija dentro de la calidad, pues. Y la izquierda, desgraciadamente, es muy permisiva con los colegios públicos de mala calidad, que gastan el doble que lo que gastan los particulares subvencionados. Entonces yo le pediría a la izquierda y a la derecha, muchachos, pongámonos de acuerdo, la calidad es lo único que permite que un niño, independiente de donde nazca, del barrio, tenga una cancha pareja y que pueda cumplir sus sueños. Ahora mismo estaba un proyecto de ley para poder que se cerraran colegios que tenían malas evaluaciones permanentes. Y la izquierda votó en contra. Ya, no, pero porque no se puede cerrar un colegio. Perdóneme que le diga. Cuando hay un colegio que permanentemente, de forma reiterada, lo hace mal, por el bien de esos niños, hay que buscarles otro colegio. Pero es bueno ese ejemplo que dijiste tú. La derecha dice, no, esto es libertad, nadie los puede tocar. Aunque se esté robando la plata, que es un ejemplo que no son todos los casos, pero puede darse, nadie los toca. Y si el colegio es pésimo, nadie puede echar a nadie. Y tú dijiste eso, muchachos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo que lo que importa es la calidad? En ese ejemplo me voy a detener y lo voy a extrapolar a otras cosas. ¿Cuántas veces en tu experiencia, que ya no es tan corta, tienes varios años en la política, has visto que ese muchacho, pongámonos de acuerdo y la razonabilidad aprende? El 15 de noviembre fue un día, que lo tenemos claro, un día virtuoso, donde realmente uno y otro dijeron, ¿saben qué? Pongamos al centro lo que está al centro. Y eso en función de lo que viene, que lo que tiene que primar, y si no, no va a haber una constitución, al menos decente, es decir, muchachos, lo importante es lo importante. ¿Cómo ves tú eso hacia adelante? Mira, un gran tema, Matías, porque la gran mayoría de los chilenos está mirando este proceso con esperanza, pero también con bastante escepticismo de la calidad de los políticos. Y por lo tanto dice, mira, yo realmente espero que este domingo comience un proceso que nos permita sanar muchas heridas y que le dé la oportunidad a los políticos de demostrarnos a los chilenos que están a la altura. Y eso significa dejar las trincheras a un lado. Si yo dijera, mira, la nueva constitución va a ser solamente lo que le gusta a la centro-derecha, estaría simplemente diciendo a la ciudadanía, ¿sabe qué? Voy a ir a ese proceso a imponer mis términos. Y cuando veo lo mismo al otro lado, pasa lo mismo y por lo tanto lo que ocurriría, si eso es lo que finalmente ocurre, valga la redundancia, es que va a fracasar. Por eso yo le pido a todos los políticos más humildad, escuchémonos más unos a otros, escuchemos cuáles son las prioridades que tiene la izquierda.
Escuchemos cuáles son las prioridades que tiene la centro-derecha legítimamente. Escuchemos las prioridades de los independientes, de los distintos sectores, y construyamos una casa de todo. Porque yo realmente creo, Matías, que esto es una tremenda oportunidad para que el camino que comenzó Patricio Aylwin a fines de los 80, a principios de los 90, y que en ese minuto el Partido Comunista también se marginó, así como se marginó el Partido Comunista el 15 de noviembre. Bueno, a él lo acusaron a Patricio Aylwin de haberse entregado a las normas que le dio la dictadura. Y vaya que nos ayudó que haya estado dispuesto Patricio Aylwin y todos los que lo acompañaron a recuperar la democracia, y también, por supuesto, con quienes estuvieron dispuestos a respetar el resultado. Pero hoy día, ya 30 años después, el desafío de nuestra generación es poder sanar esa herida, de efectivamente profundizar ese camino. Y cuando hay algunos que me dicen, no, Felipe, si lo que pasa es que aquí no hay que transar nada. Aquí, Felipe, hay que atrincherarse. Aquí, Felipe, ¿Te lo dicen? ¿Te lo dicen en tu sector? Muchas personas, y por WhatsApp, olvídate cómo me tratan a mí por estar por la prueba. Y yo les digo, ¿cómo no vamos a darnos la oportunidad de ponernos de acuerdo? Y eso no significa que dé lo mismo la Constitución, a mí me importa muchísimo, y el contenido, y en horizontal, el centro de estudio cercano a Evópolis hemos planteado una serie de propuestas. Este jueves vamos a lanzar un seminario muy potente, donde va a participar Carolina Tobá, el senador Buenchumilla, yo mismo. Vamos a presentar un documento que han preparado más de 25 expertos, y la verdad es que el verdadero plebiscito va a ser el de salida. El de entrada es muy importante porque nos permite sentarnos a la mesa a conversar de igual a igual. En muchas décadas no habíamos tenido la oportunidad de, en democracia, sentarnos a la mesa a conversar de igual a igual. Y eso es lo que se habilita este domingo. Pero después tenemos que estar a la altura, porque si no estamos a la altura y no nos ponemos de acuerdo, la ciudadanía va a poder decir en el plebiscito salida, ¿sabe qué más? Prefiero quedarme con la Constitución actual, que me ha funcionado los últimos 30 años, porque ustedes no se pusieron de acuerdo en ese año que les dimos para que lo hicieran. Y por eso ese espíritu colaborativo que tú hablabas al principio, Matías, es fundamental. Y se da poco, no se ha dado mucho, no parece ser la norma, ¿no? Más bien ha sido hasta aquí la excepción. De hecho, se habla y recordamos la fecha. No recordamos fechas de cuando se agarran a combo los políticos. Sí recordamos la fecha cuando se ponen de acuerdo. 15 de noviembre. Y pareciera, y por eso te digo, pareciera que incluso algunos que gobernaron de los últimos 30 años, han gobernado 26, se avergüenzan de lo que hicieron. Yo les digo, el pasado de los últimos 30 años de Chile, la gran mayoría de los chilenos no lo quiere destruir. Eso es una mentira, quieren ir más lejos. O sea, es ingenuo y es completamente mentiroso decir, no, hagan lo que quieren, es destruir. De hecho, lo otro que es mentiroso es cuando nos dicen algunos personas que están legítimamente por el rechazo, que me dicen, no, los que están con la apruebo están por la violencia. Y les digo, perdón, ¿acaso no le podemos responder a la violencia con más democracia? ¿Acaso lo que estamos buscando es justamente decirle, porque hay que decirle basta a la violencia, hay que decirle rechazo a la violencia, hay que decirle apruebo a la democracia? Felipe, tú que estás en el sector apruebo de la derecha, porque la oposición está completa con la apruebo, salvo que alguien conozca excepciones que yo no conozco. Al otro lado están muy divididos, no sé cuánto y cuánto, pero están divididos. Y algunos decían que la violencia podría ser el fiel de la balanza, que corriera en tu sector hacia la apruebo o el rechazo. Y varios de tu partido, quien el diputado Francisco Undurraga, por ejemplo, y otros diputados, entiendo que el presidente del partido, Andrés Molina, también, me puedo equivocar, pero creo que también se pasó de la apruebo al rechazo por la violencia. ¿Qué le dirías tú a la gente que por los actos de violencia de ayer, que son innegables, que eran de la apruebo contigo, en tu sector, no se pasen al rechazo? ¿Qué les dirías? ¿O tú crees que eso va a pasar mayoritariamente? No, yo les diría que tenemos que, en momentos donde hay un grupo pequeño que busca destruir nuestra democracia, tenemos que defenderla por todos los medios y por lo mismo apostar por más democracia. Si la mejor forma de aislar a esos violentistas es justamente demostrarles que su vía violenta no la vamos a aceptar. Y eso significa, obviamente, aplicar todo el peso de la ley y que no haya impunidad y ojalá puedan pagar con penas de cárcel los violentistas, pero al mismo tiempo significa demostrarle a la gran multitud que en su minuto marchó el año pasado y que sabemos que hay una movilización importante en Chile pidiendo cambios, que somos capaces de sentarnos a la mesa a dialogar y que con la misma convicción que le decimos no a la violencia, con esa misma convicción le decimos sí al diálogo y sí a la democracia. Y por lo tanto no tenerle susto a ese proceso de diálogo. Y si no resulta, porque aquí tampoco hay que ser ingenuo, Matías, no se trata de decir aquí todo va a ser fácil,
este año que viene va a ser una tarea que no va a tener ningún problema. No, va a depender de nosotros. Y por eso es tan importante no caer en la ingenuidad y el romanticismo de decir, oye, todo va a ser fácil. Si lo que yo estoy diciendo es que hay que doblar la apuesta de poder estar a la altura para que después de este proceso que va a ser difícil, podamos decirle a nuestros hijos, sí, ¿sabe qué? Nos sentamos y fuimos capaces de ponernos de acuerdo, así como lo hicimos el 15 de noviembre, pero en forma permanente. Porque al final el fracaso de la política ha sido que hay mucha pelea, mucha polarización y poco avance. Y por eso la ciudadanía le cortó el teléfono a los políticos y por eso están apoyando a los alcaldes. Porque si tú te das cuenta, los alcaldes se dedican a hacer la pega y no a pelear. Y eso habla que hay una capa de la política que la ciudadanía sí valora. Y ese mismo estilo de los alcaldes tenemos que llevarlo a la política nacional para dejar de pelear y avanzar. Felipe Cas, senador Evópolis, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Matías. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados además del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Vamos a la pantalla grande. Revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, encabezado en este momento por la siguiente noticia. Ahí está. Préstamo solidario del Estado. Revisa cómo y hasta cuándo se puede solicitar este beneficio. Muy importante en estos momentos. Entre 24horas.cl y conozca todos los detalles. Pausa, volvemos. Pero eso, un segundito, ya estamos de vuelta en Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla y revisamos el tiempo. Temperaturas, cielos, pronósticos. ¿Me parece? Santiago, la región metropolitana, más bien, en este momento está con cielo nublado parcial, 16 grados. Para mañana y pasado, el pronóstico es despejado los dos próximos días, con máximas probables de 28 mañana, 25 el miércoles. Revisamos otras regiones del país. Claro. Concepción, región del Biobío, tendrá mañana cielo parcial, máxima probable 18 grados. Pero mire acá, San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, al interior, despejado 31 grados, ese cielo maravilloso que tiene San Pedro de Atacama. No culpa al mensajero. Enrique Iglesias es el artista latino más grande de todos los tiempos, según Billboard. Eso dice Billboard. Yo no sé cuál es el parámetro, partiendo por el propio padre del señor Iglesias, que da la impresión, bueno, en fin, que me meto yo en terrenos que no manejo. El artista español recibirá un galardón por su trayectoria y aporte a la música popular. Es la primera vez que se honra a un artista con este premio. Y la elección no tiene que ver con la calidad musical o interpretativa, sino que se basa en una fórmula que considera, no me digan que el algoritmo también funcionó acá, se basa en una fórmula que considera todos los éxitos aparecidos en la lista Hot Latin Songs desde 1986. De fondo escuchamos Bailando, tema con el que despedimos Vía Pública. Dije a su padre por decir el primero que se me vino a la cabeza. Pero, por ejemplo, Góndara, si lo comparamos con Camilo VI, si lo comparamos con Silvio Rodríguez, si lo comparamos con Gustavo Cerati, no nos metamos en problemas menos a esta hora. Muy buenas noches, gracias por venir.